Buenas a todos, soy Pablo Veloso y quizá te haya pasado encontrarte con esas personas que relatan, ¿no? Personas que son relatoras y lo que hacen es empezar a contarte algo. A veces de entrada, a veces te encuentran y te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Tanto tiempo que no te veo. Vos sabés que el otro día, y ahí empiezan. Y eso puede durar, pero kilómetros. Y si bien es más, a veces privativo de la gente mayor, porque tiene muchas cosas para contar. Una vez, por ejemplo, yo me senté en un autobús de esos de larga distancia y apenas me siento, había un señor al lado mío que me dice, cualquier cosa te dicen, ¿no? Por ejemplo, sí, qué calor que hace, ¿no? Sí, 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 porque en mi época, y ya está, y ya está. Eso es todo un viaje, 5 horas, 6 horas de una conversación acerca de todo lo que le pasó. Y además es una conversación, perdón, no es conversación, es un relato que tiene recurrencias. Es decir, no sigue una línea temporal, por ejemplo, que empiece aquí y termina aquí. Porque la propuesta inicial es que, por ejemplo, te voy a contar acerca de cuando yo viajé a tal lugar. Y uno piensa que es eso, pero no. Porque cuando te dice, y yo estaba viajando para Francia, y ahí fue que conocí a un amigo mío, que después fue mi amigo, porque en ese momento él era ingeniero. Porque en esa época ya está el bucle. En esa época los ingenieros, ya no está hablando del viaje a Francia, ahora se puso a hablar de cómo eran los ingenieros en esa época. Y luego te habla de que él, ese ingeniero, se casó con una mujer que no sé qué, y el viaje a Francia uno piensa, ¿y dónde está? ¿Dónde está el viaje a Francia? No, ya no está más. Ahora se hizo una ramificación, un bucle. Y esa ramificación a su vez va a tener otra ramificación y otra ramificación. Y cuando uno quiere acordar, es una maraña, una gran arboleda de ramificaciones. Y en ningún momento hay juicio crítico. ¿Qué cosa es el juicio crítico? Evaluaciones, por ejemplo, sopesar cosas, comentar conclusiones y argumentar. No hay argumentación. La argumentación es, por ejemplo, que yo diga, tengo calor, ¿no? Y enseguida agregué el por qué. Esa es la argumentación. Tengo calor porque está haciendo mucho calor. La temperatura de hoy realmente es muy alta. La humedad también es muy alta. Entonces estoy informando por qué yo creo que hace mucho calor. Porque podría ser que yo tuviera fiebre, por ejemplo. Y por eso tengo calor. Entonces, cuando alguien relata, lo que hace es jamás cuestionar cosas, simplemente enuncia, son enunciados, son descripciones infinitas. Y cuanto más hábil es la persona, más ramificaciones puede lograr hacer en un periodo de tiempo determinado. Porque tengamos en cuenta que el interlocutor en general es igual y va a querer también meter su bocadillo, ¿no? Va a querer contar su historia. Entonces, la habilidad del relator va en intentar que el otro no pueda justamente tener el tiempo para hacer ese bocadillo. Es decir, va a intentar siempre apretar el paso para que el otro no pueda tener la posibilidad de meter lo suyo. Porque si mete lo suyo se acabó, ya no puede seguir relatando. Entonces, a veces estos relatores relatan hablando rápido, o si el otro empieza como a asomar, a amenazar, a agregar una especie de relato personal, levantan la voz. Entonces vienen diciendo, sí, porque yo... y levantan el volumen de la voz para tapar al otro y poder continuar con su relato. Entonces, estas personas son relatoras. ¿Cuál es la ventaja de ser un relator? Bueno, cuando uno es un relator, tiene una gran ventaja que es que nunca necesita tocar lo emocional. O sea, yo puedo estar a alguien contándole toda mi vida y la vida de las ramificaciones que pueda yo ir creando, ¿no? De toda la gente que conocí, y en ningún momento hablar de cómo me siento. En ninguno. No necesito. Simplemente cuento y cuento que fui, cuento que le dije, cuento que me dijo, cuento lo que yo pensé que quería decirme fulano cuando me dijo lo que me dijo. Todo eso y en ningún momento voy a hablar de cómo me siento, de cómo me afectó, de describir alguna falencia mía, algún error que cometí, reconocer un error, porque para todo eso hay que evaluar. Hay que hacer juicios críticos, hay que contrapesar cosas y no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque me haría cambiar. Y yo no quiero cambiar. Yo lo que quiero es
encontrarme con alguien y salir lo más ileso que pueda. Para eso podemos hacer un intercambio de monólogos, que consiste en yo voy a hablar hasta donde me permitas, hasta donde me des calce o cabida, y cuando ya quede feo que yo siga hablando, vas a hablar vos, que a su vez me vas a contar otra historia hasta donde te dé la cuerda o hasta donde yo te dé permiso, y ahí voy a continuar yo otra vez. A mí no me va a interesar ni medio de lo que me cuentes, y a vos no te va a interesar ni medio de lo que yo te cuente. Y los dos lo sabemos, pero no nos importa, porque nuestra única pretensión es decir que tuvimos contacto social y no cambiar. Entonces, ese es el mecanismo perfecto. Podemos encontrar dos señoras que todos los días hablan de lo que hizo la vecina, de lo que hizo la nuera, de lo que hizo el nieto, y que fueron a tal lugar, y en la televisión, y lo que cocinó ayer. O podemos ver dos hombres que hablan de fútbol, hablan de lo tonto que es el jugador tal, hablan de, no sé, de lo que fueron a hacer ayer, del coche donde lo llevaron, mil cosas. Y nunca, nunca tocar al ser humano que está detrás. ¿No es una maravilla eso? Yo creo que estamos llenos de relatores y muy pocos son argumentadores, muy pocos tienen el juicio crítico, muy pocas personas preguntan cómo te sientes, ¿no? Con eso, cómo te afectó, o uno mismo contarlo. No, simplemente lo que hay es un te voy a contar y bla, 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 bla. Y después decimos que nos sentimos solos, que no nos sentimos comprendidos, que nadie realmente le interesa lo que nos pasa, pero si nosotros tampoco lo hacemos. Para pensarlo.